Es interesante que Dios no nos manda a ser creyentes. Dios no nos manda a convertir a las personas. Dios nos manda a ser discípulos. El único que puede convertir, el único que puede hacer creyentes a la persona no es usted ni yo, sino es el Espíritu Santo. Entonces la ordenanza que tenemos según Mateo 28 es id a ser discípulos, y en eso trabajamos la iglesia. Originalmente en los tiempos bíblicos me refiero, el término ser cristiano era sinónimo de ser discípulo. O sea, un discípulo era un cristiano y un cristiano era discípulo. Hoy en día no es así. Hay muchas personas que se llaman cristianos pero no son discípulos. Y eso es lo que quiero tocar hoy día un poquito. Me asombra como pastor el escuchar mucho a personas que dicen entender el evangelio y lo hacen de una manera legítima y hablan y hablan y hablan y hablan. Y de repente uno se asombra porque tanto escucha y uno presta el oído para lo que están diciendo y se llena de sorpresa y asombro. Uno mismo le he estado diciendo, he estado escuchando a personas. A algunos cristianos les gusta hablar de por qué la alfombra es de cierto color y eso es lo importante del evangelio. O por qué la silla, o por qué las mesas, o por qué el edificio, o por qué el color de la batería. Algunos cristianos se molestan si es que los demás llegan tarde. Y eso es su vida cristiana, hablar de por qué los demás llegan tarde. Para algunos cristianos mantener el ojo sobre las faltas de los demás es lo que mantiene su hablar cristiano. El hablar de lo malo que están haciendo otras personas. Para algunos cristianos es común encubrir su carácter. Ese carácter fuerte que tienes con buenas intenciones o versículos bíblicos, pero están escondiendo un carácter fuerte que tienen. Algunos cristianos viven lo que decidieron creer, aunque no se les haya enseñado así, o quieren repetir lo que se enseñó en otro lugar, en la casa donde Dios está obrando de forma diferente. Algunos cristianos después de un servicio declaran que el servicio fue tremendamente ungido. ¡Ay, pastor, ese servicio estuvo tremendo! A los 5 minutos viene otro cristiano de la misma iglesia y le dice, pastor, hoy día no sentí nada en la palabra. Ha pasado que personas vienen, qué linda es la alabanza, se siente la presencia del Señor. Y al rato llega otra persona a criticar cómo se visten. O sea, ¿qué es lo que habla cada persona? ¿Qué es lo que ministra cada persona? Y uno se pone a escuchar, y de repente digo, Señor, ¿habrá alguna forma de vivir una vida balanceada? ¿Habrá alguna forma de darle a entender que lo principal, lo medular, lo esencial es lo que nosotros debemos fijar nuestra mirada? Qué lindo predica el pastor, dicen uno. Y otros dicen, a mí me gusta venir cuando viene el hermano Nelson, cuando predica él. Y son cosas válidas, pero nosotros tenemos que ir hacia la madurez espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y en eso vamos a hablar ahora en la mañana. En la reunión de servidores que hemos tenido, que son muy importantes, hemos visto algunos principios fundamentales que necesitamos como cristianos. Por ejemplo, algunos principios que yo les he enseñado a los que quieren servir en esta iglesia como requisito. Deben saber que es preferible que algo salga mal en el servicio a que alguien salga mal del servicio. Son cosas que se tienen que enseñar. Otro principio que se le enseña a los servidores aquí. Si usted quiere servir en Iglesia Creekside, debe entender que la disciplina sin relación es dictadura. Y se practica en muchas iglesias. Si usted quiere servir en esta congregación, otro principio que se ha enseñado es que la forma de servir a Dios, la forma de servir a Dios es una manifestación de la etapa de madurez en que nos encontramos. Por eso yo no puedo decir, ay, ¿por qué los demás no hacen lo que yo hago? ¿Por qué no sirven al Señor con la pasión que yo tengo? ¿Por qué no hace esto? Que me da rabia que son tan flojos algunos. Cambiamos la hora de 11 a 12 y siguen llegando tarde. Hermano, tenga paciencia si todos estamos en diferentes estados de madurez. Eso hay que acostumbrarse. Eso no es lo medular. Esta mañana vamos a hablar de cómo debemos medir nuestra vida cristiana para que estemos preocupados de ellos. Y vamos a ver qué es lo que es realmente importante. Y hay 3 áreas que quiero enfocarme en esta mañana que un cristiano tiene que estar balanceando. No se puede pasar a un lado más que a otro, no puede solamente preocuparse de 1 o 2 áreas y dejar una tercera en blanco, porque entonces sería como una mesa que está coja. Número 1, la permanencia del discípulo. Cuando digo discípulo es del cristiano, porque vamos a pensar como los tiempos
primitivos, de la iglesia primitiva, donde ser cristiano era sinónimo de ser discípulo. Yo espero que todos los que se dicen cristianos lleguemos a ser discípulos y no seamos cristianos modernos. Juan 8, 31, 32 dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando aquí Jesús dice permanecerán en mi palabra, se refiere a permanecer en el contenido de sus enseñanzas, en lo que Él está enseñando. O sea, reciban mi instrucción, entiendan la clase que le estoy dando y comiencen a vivirla. Permanecer en la totalidad del mensaje significa entender la palabra del Señor. Muchas veces nosotros nos gusta tener pasajes favoritos de la Biblia y vivimos en pasajes favoritos. Y eso es lo que he escuchado esta semana, personas que me dicen sus pasajes favoritos. Y yo podría decirles varios otros que van a balancear su posición, pero no les interesa escucharlo. No sé si usted conoce estos pancitos de vida que se llamaban. Le regalé uno a mi hijo Aarón. Ordené uno. Usted saca un pancito y bien, son puros versículos bíblicos. Y usted saca un pancito, ¿no? Y ahí le viene el versículo bíblico. Y hay cristianos que viven de pancitos de vida. Pero para tener un crecimiento espiritual se necesita tener un crecimiento integral. Doctrina, práctica, discipulado, estar en la iglesia y cambiar lo que éramos antes. Gracias por ese amén. Lucas 24, 27 dice: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas. O sea, prácticamente Jesús les dio una paseada por la Biblia de ese tiempo, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. O sea, Jesús se tomaba el tiempo de explicar todo el contexto bíblico para presentarse él mismo. Nosotros no podemos vivir un evangelio que solamente apunte a un versículo bíblico. Pastor, yo voy a criticar a la mujer porque aquí dice que la mujer no puede hablar. Pastor, yo voy a criticar a usted porque aquí dice que no hay que ser avaro. Los pastores no pueden ser avaros. Y comenzamos a hablar, yo digo, ¿dónde está el crecimiento integral de una persona? El otro día veía cómo se armó una tremenda discusión en Facebook, donde un pastor amigo presentó habló y dijo a mi esposa, la pastora, y atacando: ¿dónde en la Biblia dice que hay pastores acá? Digo, ya el punto no es dónde dice, el punto es que estás peleando y estás dando un mal testimonio. Ya el punto no es demostrar un buen testimonio, el punto es que tú quieres ganar un argumento. Y ya perdiste todo valor en el carácter que estás presentando como cristiano. Los días lunes en el Facebook pagado yo tengo que dedicarlo a borrar comentarios de personas de otras religiones que escriben para atacar. La iglesia verdadera es tanto, que la instauró el tanto. Y yo solamente estoy promocionando un mensaje. Y uno va y tiene que darse el tiempo para, con mucho respeto, borrarlo, decirle: hermano, cálmese. Una vez me tomé el tiempo y le dije a alguno: mire, esto es un medio de publicidad, su iglesia lo tiene también, su denominación lo tiene. ¿Cómo se sentiría usted? Porque le daba y le daba. Si yo voy y tiro la basura en la puerta de su iglesia, se sentiría mal, sería una falta de respeto. Usted está viniendo al muro acá y está desafiando todo y está colocando pura basura, porque las peleas no es de Dios. ¿Qué no nos respetamos? Yo no voy a ir a otra. Y tiene que tomarse el tiempo uno estar tratando de ordenarle la mente a las personas. Por eso digo, qué importante es predicar, que tenemos que tener un balance en nuestra fe. Qué importante es que aquí, por lo menos en la iglesia Creekside, no salgan cristianos que se pongan a atacar a otras religiones o denominaciones en otro muro, sino que sean personas que den un testimonio de mansedumbre, un testimonio de sabiduría. Recuérdese que la propia Biblia dice que al necio, aún el callar, el necio que calla, pasa por sabio muchas veces. Y muchos de los que son muy adoctrinados y conocen por hablar, pasan por necio. Entonces, la permanencia del discípulo, ¿qué está tratando de decir? De que lo primero que tenemos que medir en nosotros, ¿cuánto estoy basando mi vida en lo que la Biblia me está diciendo que yo tengo que hacer? El discípulo, al permanecer en la palabra del Señor, vive una vida basada en la enseñanza de Jesucristo, o sea, su maestro. Juan 8, 31, 32 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo:
Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. O sea, mantenerse fiel a las enseñanzas es el primer paso, es el primer fundamento de nuestra fe. Pregunta: ¿cómo nos estamos manteniendo fiel en las enseñanzas de Cristo? ¿Cuánto estamos practicando de lo que desde enero hasta ahora se ha predicado de este altar? Porque un altar es el lugar donde se sirve la comida espiritual para que no simplemente la miren y la desechen, sino que para que la comamos. ¿Cuánto yo estoy realmente practicando y permaneciendo en lo que se me está sirviendo, se me está enseñando? Fíjese que es muy importante esto. La permanencia en las enseñanzas de Cristo son la evidencia de nuestra vida como discípulos. Voy a repetirlo. La permanencia en la enseñanza de Cristo son la evidencia de nuestra vida de discípulo. En Carolina del Sur, había una hermana que estaba dando una prédica. Y cuando estaba dando una enseñanza, ella tenía una hoja, pero en blanco. Y la mantenía al frente. Y todos pensaban que eran sus notas, pero la hoja en blanco solamente tenía su firma abajo. Totalmente en blanco. Ella decía que esa hoja contenía el plan de Dios para su vida. Una hoja en blanco. Entonces le preguntaron: ¿y por qué está en blanco entonces si tiene el plan de Dios para tu vida? Ella contestó: porque he aceptado la voluntad de Dios sin saber cuál es. Y estoy dejando que Él escriba los detalles. Nosotros tenemos que preocuparnos de lo que estamos haciendo con nuestra vida, alinearla con la voluntad de Dios, si estamos permaneciendo y creciendo en su palabra, para después, y yo creo que ni hay ni tiempo para preocuparse de los demás. ¿Cómo está su hoja? ¿Cuánto Dios ha escrito? ¿Cuántos detalles Dios está colocando diariamente, semanalmente, mensualmente? Que usted puede decir: check, check, check. Gracias, Señor, porque esta es tu voluntad, la que tú estás escribiendo para mí. Con una hoja en blanco a seguir, el Espíritu Santo puede trabajar con nosotros. Pero muchas veces nosotros nos presentamos delante de Dios no con una hoja en blanco, sino con una hoja de requisitos. Señor, aquí está. Y el Señor como que diga: ¿quieres hacer mi voluntad? ¿Quieres permanecer en mi palabra? Sí, pero aquí están mis requisitos. Muchas veces los pastores somos testigos de la lista de requisitos. Y no me pida que le diga algunos requisitos, porque capaz que terminemos riendo y llorando. Mateo 16:24 dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Algunos siguen a Jesús solamente por un impulso. Y está bien, por lo menos están siguiendo. La invitación a conocer a Jesús, a aceptar a Jesús, a alinearse con el Evangelio, la agarraron cuando estaban arriba de la ola. Como fue el momento perfecto, la cruzada perfecta. Vino el cantante perfecto, no sé, algo lo agarró en la ola arriba y usted aceptó a Jesús. Pero cuando la ola baja, cuando ya se acaban las luces, cuando ya hay que comprometerse a permanecer en sus palabras, ahí es donde realmente se prueba al cristiano que quiere hacer la voluntad del Señor. Esto se ve reflejado en Lucas 14, del 28 al 33, cuando dice: porque ¿quién de ustedes que quiere levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que marcha a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacer frente con 10,000 soldados al que viene a atacarlo con 20,000? Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey cuando esté todavía lejos y le propone condiciones de paz. Así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Qué bien tajante la palabra en cuanto a permanecer en sus palabras como discípulo. Vivimos en un país donde trabajar part-time es muy común. ¿Cuántos tienen trabajos part-time?
Uno. Wow, gloria a Dios, todos tienen trabajo full time. Pero todos conocemos qué es trabajar part-time. Y en otros países, bueno, no sé. En Chile por lo menos era raro que uno dijera, tengo un trabajo part-time. Eso lo conocí acá. Lamentablemente muchos cristianos se convierten part-time. Es un impulso, es algo que de repente va, que de repente no. Y cuando uno lo coloca en balance dice, permaneced en mis palabras, permaneced en mi enseñanza. Uno se da cuenta de que, ay Dios mío, parece que yo estoy siendo un personaje, un cristiano part-time. Y fíjese que es fácil mirar a los que están siendo part-time en el evangelio, pero es difícil ver que uno está siendo part-time. Es bien difícil que uno se dé cuenta de que no está entregándose todo a las escrituras, que no está permaneciendo en las escrituras. Amén. Antiguamente los conquistadores, cuando iban a conquistar un lugar y querían evitar salir corriendo, quemaban las naves. Entonces al llegar a la playa quemaban las naves, así les fuera mal o bien no podían salir corriendo. Ellos sabían que tenían que permanecer en lo que se habían propuesto. Ahora, estamos en el número 1. El discípulo primeramente se tiene que medir en cuánto está permaneciendo en las enseñanzas de Jesucristo. Bautizarse es un paso que todos debemos dar. Bautizarse no te va a elevar a un nivel de conocimiento, no te va a dar madurez. Bautizarse es un paso de obediencia. Pero la madurez espiritual se basa en cuánto nosotros permanecemos en la palabra del Señor. Amén. Isaías 64:8 dice, pero tú, Señor, eres nuestro Padre. O sea, no se trata de permanecer en la voluntad de un Dios tirano. Se trata de entender de que nos conviene estar haciendo la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué es importante eso? Porque si llegamos al Evangelio y tenemos, ¿se acuerdan lo que dijimos al principio, los servidores? La disciplina sin relación es tiranía. Ahora, Dios no quiere que entremos nosotros a ser obedientes sin saber de que Él es nuestro Padre. Sin saber que Él por amor dio a su Hijo unigénito a todo el mundo. Es una relación que vamos a tener en la cual nosotros nos apegamos a las palabras de Dios para crecer en la relación que vamos a tener con Él. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres quien nos da forma. Todos nosotros somos obras de tus manos. Dios siempre es el alfarero moldeando a los que deciden permanecer en su palabra. Debemos creer que la voluntad de Dios siempre vela por nuestros intereses más altos. Quizás la voluntad de Dios ahora no la entiende, pero quizás si nosotros dijéramos, voy a hacer la voluntad de Dios porque el final siempre va a ser de bien, comparado a los caminos que yo creo que me van a ir bien. Cuando uno es joven le cuesta ver a cómo va a llegar a los 50 años. Pero Dios sabe cómo vamos a llegar a los 50. Dios puede ver de los 10, 20, 30, 50 años más y el permanecer en su palabra es lo que a nosotros nos va a dar la seguridad de que estamos en los planes del Señor y estamos a salvo. El problema puede ser que nosotros mismos quizás no conocemos o no entendemos qué es lo que queremos. Mi hermano, engañoso es el corazón. A veces uno dice, mi hermano, pero ¿por qué no hace la voluntad del Señor? Ay, no sé, que me cuesta. Mi hermano, pero ¿por qué no espera? Ay, que no sé. No hay claridad. ¿Por qué le cuesta tanto permanecer en la palabra del Señor? Es que soy así. Bueno, cuando deje de ser así, va a tener que entender que la palabra nos exige que permanezcamos en sus enseñanzas. No hay cristiano sin ser discípulo. Y si no somos discípulos, dejemos de llamarnos cristianos quizás. Mi hermano, ¿qué religión es usted? No, yo soy simpatizante quizás. Pero si va a decir soy cristiano, nunca se le olvide. Ay, caramba, el pastor me dijo hoy que la próxima vez que diga cristiano, me acuerde de que estoy diciendo que soy discípulo de un maestro que se llama Cristo. Cristianos. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros
Él sabe cómo y dónde vamos a estar en 20 años, en 30 años. ¿Por qué no confiar en Él y permanecer en su palabra? ¿Por qué nos es más fácil confiar en el hombre? Muchos hasta se arrancan, se dejan robar, se la robaron. Confían en lo que va a pasar. ¿Por qué nos cuesta tanto confiar y estar tranquilos en la palabra de Dios? Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Qué lindo es eso. Alguno preguntará: pero pastor, ¿cómo hago para permanecer en la voluntad de Dios? Yo estoy viniendo a la iglesia, ¿eso es? La respuesta es fácil. Para un cristiano, permanecer en la palabra no es algo automático, le va a costar trabajo. Hacerse cristiano no significa que usted automáticamente permanece en la palabra de Dios. ¿Qué se requiere? Se requiere disciplina, se requiere una decisión firme de vivir como un discípulo. Les he comentado que antiguamente, siglos atrás, cuando estaban los grandes compositores de la música clásica, muchos alumnos, discípulos, se tenían que ir a vivir con el maestro. Y cuando vivían con Franz Liszt, cuando vivían quizás con Brahms, cuando vivían con Tchaikovsky, cuando vivían con el que sea, ellos se transformaban en discípulos. No era de larga distancia. Y viviendo con ese maestro, ellos eran el traspaso genuino del conocimiento de ese maestro. Por eso se menciona mucho a Claudio Arrau, un pianista chileno, que se dice que fue el mejor intérprete de Beethoven del siglo XXI. Perdón, del siglo XX, tiene que ser, siglo XX. Porque él a los 5 años se fue, lo mandaron a vivir a Europa, Alemania, con el discípulo del Franz Liszt. Y como vivió desde los 5 años con el discípulo de Franz Liszt, agarró el linaje de Franz Liszt y todos lo consideran como un valor tremendo, Claudio Arrau. Nosotros somos reconocidos de que nos hemos mudado a vivir con el Señor Jesucristo, o somos simpatizantes, que hoy en día no equivale a lo mismo ser discípulo a cristiano. Muchos dicen soy cristiano porque asisten a un lugar. Que usted vaya al Congreso no lo hace ser senador, ¿o sí? Que usted vaya a visitar Microsoft no lo convierte en ingeniero. Que usted vaya a la iglesia no lo convierte en discípulo tampoco. ¿Qué nos convierte en discípulo? Permanecer en las enseñanzas de Cristo. Amén. Colosenses 3, 16, 17 dice: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Que habiten ustedes la palabra de Cristo. Intrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. O sea, ser cristiano, ser discípulo, significa no tan solo tomarse el tiempo para leer la Biblia, sino también tomarse el tiempo para meditar en lo que dice la Biblia. Significa memorizar versículos que me van a servir para enfrentar situaciones. No de balde, aún el mismo Jesucristo enfrentó a Satanás en el desierto recordando versículos de la Biblia. Él podría haberle dicho: no, ándate, no quiero nada, quiero estar solo. Pero él citaba la palabra. Siempre citaba la palabra. ¿Por qué? Porque él era el ejemplo de lo que iba a decir: permanezcan en mis palabras. Significa leer siempre las escrituras con un corazón, con fe. ¿Qué significa tener fe? Es dejar la lógica de un lado. Creer en lo que no se ve. Creer en lo que se espera que sea de acuerdo a la Biblia. Leer con fe las palabras de Jesucristo. Número 2, ¿cómo podemos balancear nuestra vida para dejar de andar vagando y hablando cosas que no son de edificación? 1, se le mide al cristiano según el amor que se ve en el discípulo. Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Hermano, este enfoque, este número 2, nos está dando una perspectiva externa.
Ya no es que yo guarde, sino que ahora el amor se va a ver cómo los demás nos ven. ¿Cómo los demás lo ven a usted, mi hermano? Como cristiano, como discípulo. Siempre es muy importante preguntarse, ¿qué ven los demás en mí? El amor del discípulo tiene que ver con nuestro amor hacia el prójimo. Lo está diciendo Jesucristo, que es un mandamiento nuevo. O sea, mi calidad de discípulo se va a basar en la pregunta, ¿cuánto estoy amando a mi prójimo? Y hay que aclarar quién es el prójimo. Porque amar al papá, a la mamá, a los hermanos, aún a los amigos, a veces es difícil, pero lo hacemos. Pero cuando no hay ningún tipo de relación, amarlo a él también, y amarla a ella también. Fíjese que se cuenta la historia de que había un pastor escocés, Samuel Rutherford, que un sábado por la noche estaba estudiando la Biblia con su familia. Y a la puerta tocó un mendigo. Y cuando lo vio al mendigo, bueno, lo invitó a pasar. Lo incluyeron en el estudio bíblico que tenían. Y le preguntaron algo muy básico. Le dijo, bueno, vamos a incluirlo. Le preguntaron al mendigo, ¿usted sabe cuántos mandamientos hay? Y él dijo, sí, hay 11. Y el pastor dijo, ay, algo muy sencillo, pero no sabe. Le dijo, no, se equivocó, son 10 los mandamientos. Entonces el mendigo lo quedó mirando y le dijo, son 11, porque en Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Y el pastor quedó, ups. Lo invitó a quedarse esa noche. Al día siguiente se enteró de que ese mendigo era su obispo, que venía de otra ciudad. Y cuando le preguntó, ¿por qué me engañó, obispo? ¿Por qué se disfrazó? ¿Por qué anda acá? Me dijo, porque me habían contado que tú eras un hombre piadoso, pero quería verlo. ¿Cómo lo ven a ustedes las personas que están alrededor? ¿Cómo me ven a mí? ¿Cómo nos ven a nosotros como familia? ¿Cuánto de nosotros se puede ver y palpar de que somos cristianos, que amamos a los demás? Quizás no participamos ni compartimos sus creencias, pero los amamos. No le deseamos el mal a nadie, ni aunque sea del Barcelona. No tomamos oportunidad para atacar a un demócrata ni a un republicano. No tocamos oportunidad para atacar a alguien que está en el equipo contrario, porque nosotros hemos sido llamados a amar. ¿Qué es más fácil? ¿Escuchar a los demás hablar de nosotros? ¿O engañarnos nosotros mismos diciendo yo soy aquí, yo soy allá? Porque si el Señor dijo, mídanse en cómo está su amor. Ya van 2 entonces. Número 1, ¿cómo debemos medirnos? ¿Cuánto guardamos la palabra del Señor? Número 2, ¿cuánto amamos? Un discípulo de Cristo es aquel que no solo estudió sus enseñanzas, sino que también obedece sus mandamientos. En este caso, amar a los demás, al prójimo. Pero cuidado, el llamado no es tan simple como parece, porque el amor no es selectivo. Yo voy a amar a los que les gusta lo que yo hago, porque con ellos salgo. No, pues muy fácil amar al hermano Denis entonces. Nos gusta la música, nos gusta el ejercicio, nos gusta comer, no nos gusta que nos hagan problemas, nos gustan las mujeres, yo tengo una, él no todavía. Pero ¿qué pasa cuando encontramos a personas que no somos alineados? ¿Será que nosotros estamos fallando en ese sentido porque no damos testimonio? Pero sí hablamos. Sí hablamos de medio mundo. ¿Cuánto amamos? Solamente podemos lograr la meta de amar mirando el ejemplo que dio Cristo. ¿Cuál es el ejemplo que dio Cristo de cómo debemos amar? El amor de Jesús fue abnegado. ¿Qué significó eso? Que Él no amaba por interés. No, es que este hermano... Jesús no amó por recibir
algo favorable a cambio. Es más, no había nada que le pudieran dar a Jesús si Él es el creador. Jesús no amó a cambio de que lo hagan feliz, porque uno ama a la pareja porque me va a hacer feliz, ¿no? No, yo me caso con ella porque ella me va a hacer feliz. Jesús no amó para que nadie lo hiciera feliz a Él. Él amó porque decidió amar. Ese es un ejemplo de cómo debemos amar. ¿Es una tarea difícil? Muy difícil, hermano. Algunos que lo único que dan ganas, como dicen, Señor, si no te lo llevas, te lo mando yo. Cuesta amar. Pero hay que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué otro ejemplo dio? Jesús amó con perdón. Nadie puede perdonar hasta que no lo ofendan. O sea, cuando uno dice amar, espérate hasta que te hagan una ofensa, te traicionen, te calumnien, para que ahí puedas expresar tu amor. Jesús aumentó las veces que había que perdonar diarias según la religión judía. 7 veces se enseñaba que había que perdonar. Y Jesús le dijo, no, son 70 veces 7, 490 veces al día. Híjole, ¿quién quiere estar al lado de alguien que 490 veces mete la pata en un día? Así somos los esposos. Cuesta entender a las mujeres a veces. Ya para el mediodía van 200 faltas. Y no es por maldad. Uno es así. Gracias a Dios tenemos este crédito que nos dio el Señor para mirar a nuestro cónyuge y decirle son 490, mi amor. Pero no solamente con la pareja, con los demás. Con los demás, hermanos. No, pero ahí andamos preocupados armando problemas. Ahí andamos preocupados diciendo, no, mire, ya no hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. ¿Por qué no nos preocupamos de los 3 cimientos del Evangelio que nos llama el Señor a medirnos? Número 1, ¿cuál era? ¿Cuánto estamos permaneciendo nosotros en la palabra? Practicando. Número 2, ¿cuánto estamos amando a los demás? Jesús amó con sacrificio. Él se entregó sin restricciones. Jesús siempre entregaba una parte de Él. Cuando Él sanaba, entregaba poder. Cuando Él aceptaba, entregaba misericordia, lo que Él es. A nosotros nos gusta amar, pero sin entregar. Muchos, como dice la frase, nos es fácil amar con los centavos, pero muy difícil amar con los dólares. Cuando las personas ven este tipo de amor de los cristianos, entonces recién van a empezar a ver una diferencia. No, que son diferentes. No lo entiendo, no es que voy a hacerme cristiano, pero ellos son diferentes. 1 Corintios 13, 1 y 2, ¿qué dice? Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Eso sí que está fuerte. O sea, si yo fuera un pastor exitoso, un ministro exitoso, donde todos me reconocieran y todos mis hechos anuncian de que el Señor me usa con gran poder, pero no tengo amor, nada soy. Y tercero, ¿cómo debemos medirnos nosotros antes de andar hablando? Midámonos según el fruto del discípulo. Juan 15, 7, 8 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Nosotros glorificamos a Dios no por venir a la iglesia, no por cantar, sino por dar fruto. Fruto del Espíritu. Y el dar fruto nos transforma en discípulos. Acuérdense que ser cristiano es ser. Ser cristiano es ser. Y ser discípulo es ser. Piense cuando le pregunten a usted qué es lo que es.
Todo cristiano está llamado a tener una vida ascendente hacia arriba. Todo cristiano está llamado a tener una vida en crecimiento espiritual. Dios va aumentando su misericordia, su gracia, cada mañana con su misericordia. No, nuestra vida espiritual va en crecimiento cada día. Un cristiano sin frutos es un cristiano con un título falso. No sé si ha conocido a profesionales con título falso. En Chile hay un programa ahora que a veces sale donde buscan a las personas que andan engañando a los demás. Y es bien interesante porque son profesionales del engaño. Se llaman maestros del engaño. Algunos son doctores, según ellos, no eran doctores. Algunos hacían cirugía plástica y no tenían ni idea. Pobres mujeres. Algunos decían ser veterinarios, pobres animales. Algunos se hacían pasar por corredor de propiedades, pobres familias que perdían todos sus ahorros. Un título falso. Muchos cristianos dicen soy cristiano, pero el título es falso, porque no tienen frutos. Mi hermano, el tema de los frutos, usted se va a cansar escuchando en esta iglesia que la evidencia del cristianismo son el fruto del Espíritu que tenemos nosotros. Ay, pero ¿qué es el fruto? Pastor, ¿de qué está hablando exactamente? El fruto que llega a nosotros siempre va a ser, número uno, para la gloria de Dios. Y segundo, va a ser para crecimiento, para bendición, para establecimiento, para el desarrollo y la edificación de los demás también. El fruto nunca se da para comérselo solo. El fruto es para compartirlo. Ahora, ¿cómo se manifiesta el fruto de un cristiano? Pues a través de dos medios visibles, palpables, observables. ¿Qué les parece si hacemos una medición? Mírese a sí mismo. Mírese a sí mismo. Y pregúntese, hay dos frutos, el fruto de mi carácter y el fruto de mi servicio. El fruto del carácter se refleja en la vida interior que usted tiene. Cómo es en la casa, cómo es con su mujer, con su esposo, cómo es con sus hijos, con sus amigos, cómo es con usted mismo, cómo es con Dios. Lo que usted es, su carácter. Usted, desde que aceptó a Cristo, ¿tiene un carácter cristiano como Cristo? Ay, ¿qué es eso? Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Cómo andamos por ese lado? Segundo, el fruto del servicio. ¿Cómo mido eso? ¿Cómo ministro a los demás? ¿Cómo ayudo a los demás? Juan 4:35-36 dice, pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos porque ya están blancos para la siega. Lo cantamos, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Eso se refiere a que Jesucristo, al morir y resucitar, ya sembró y ahora nosotros tenemos que ir a recoger, que es simplemente predicar, hacer discípulos. ¿Cuántos amigos o no amigos conocidos hemos traído en los últimos 3 meses a la iglesia? Ese es un fruto de servicio. Alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que siega. Mi hermano, los frutos se ven cuando nosotros estamos ganando almas para Cristo, no cuando estamos atacando a las almas que están en la iglesia. Mi hermano, los discípulos antiguos comenzaban enseñando a los discípulos nuevos y así se iba expandiendo la iglesia. Un antiguo va enseñando a un nuevo y se transforma después en una iglesia que se multiplica. Las ancianas enseñan a las jovencitas y las jovencitas cuando se hacen ancianas siguen repitiendo en una armonía perfecta. La madurez y el crecimiento espiritual es la evidencia del fruto del Espíritu. Mi hermano, cuando alguien le diga yo soy maduro, o cuando le diga yo tengo 20 años de cristiano,
Vamos a agarrar. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a mirar? ¿Cuánto permanece en la palabra? 2, ¿cuánto ama a los demás? Y ¿cuáles son sus frutos? Todo lo demás es paja. Si la iglesia de Cristo se enfocara, Señor, ayúdame a permanecer en tu palabra, a amar a los demás y a mostrar los frutos del Espíritu Santo, no tendríamos tiempo para andar fijándonos en los demás. Se nos pasaría el tiempo amando a los demás, dándole frutos, alimentando a los demás con frutos espirituales. Y caramba, que algunos necesitan nuestros frutos. Hay personas que necesitan ser amadas. Hay personas que necesitan ser escuchadas, no atacadas, escuchadas. Hay personas que necesitan que se les enseñe benevolencia. Y hermano, su pastor, si es que me considera su pastor, yo he aprendido mucho de otros pastores a los cuales me di cuenta de que tienen un ejemplo a seguir. Y hay muchos que no son ejemplo. Son exitosos, pero no son el ejemplo que yo ando buscando. Debemos volver a aclarar que dar frutos no es automático. Va a costar trabajo. Al hacerse cristiano no nos da automáticamente frutos. Juan 12:24 dice: te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. ¿Qué se refiere a eso? Que nosotros, si seguimos siendo los mismos, no va a pasar nada. Pero si nosotros decidimos morir a lo que éramos para comenzar a hacer lo que Cristo quiere que seamos, entonces, pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. Produce mucho fruto, dice otra versión. ¿Cuál es la iglesia que es exitosa? Es la iglesia que muere. Muere a andar haciendo lo que hacía antes. Muere a andar atacando a los hermanos. Muere a andarse fijando en quién hace esto, otro. Muere a hacerse los indiferentes y no amar a los demás. Qué lindo escuchar cuando alguien viene a la iglesia y dice: es que me sentí considerada, me sentí bien recibida. Eso que solamente las iglesias pequeñas podemos dar, porque en la iglesia grande es imposible atender a todas las personas. Pero nosotros que somos pequeños, una iglesia que no pasa los 200, los 300, quizás con 300 todavía se puede atender a todos, pero después ya no. ¿Cuánto nosotros conocemos? De una miradita alrededor, a ver. ¿Cuánto conoce usted a los hermanos que están aquí? ¿Cuánto conoce al bebé que está llorando? ¿Cuánto nos conocemos? ¿Cuánto nos amamos? ¿Le interesa la necesidad de la hermana que está atrás, que está al lado, que está acá? ¿Tiene abundancia en algo usted para compartir algo con los demás? ¿Le interesa que esta iglesia crezca? ¿Que esta iglesia sea bien fundada, que sea sana, que esté saludable? ¿Le interesa la familia pastoral de este lugar? ¿Le interesa el baterista? ¿Le interesa el hermano de las cámaras? ¿Le interesan los que están acá al frente? ¿Le interesa la educación de Abigail? Eso es amar, es interesarse. ¿No nos seguiremos conformando con lo que somos? No, yo no voy a morir nunca. Somos tan solo el resultado de la enseñanza de nuestros padres y de nuestra cultura y costumbre de los países. ¿Con eso ya nos quedamos? ¿O nuestra decisión es transformarnos en verdaderos discípulos de Jesús, o sea, en cristianos? Mateo 10:25 dice: al discípulo debe bastarle con ser como su maestro y al siervo como su señor. Conclusión: ¿cómo podemos vivir una vida cristiana balanceada? Mirándonos nosotros mismos. Hermano, dejemos de mirar a los demás para criticar. Critiquémonos nosotros. Yo le voy a dar la forma de criticarnos, ¿ok? A nosotros. Entonces, Claudio,
¿Cuánto estás permaneciendo en las enseñanzas de Cristo? ¿Qué significa eso? Vivir la palabra de Dios. Número 2, Claudio, ¿cuánto estás amando a los demás? Y número 3, Claudio, ¿cuánto fruto espiritual estás brindando a los demás? Pongámonos de pie, por favor.